Ser Podcast. En la cadena Ser. Todos fascistas en 1 horita y media. La hora extra. Un encuentro casual. Con Dani de la Fuente. Deja el bolso por ahí, deja que te abrace en blanco y negro y luego quédate a dormir. Deja que me quede quieto, deja un poco por decir, deja el cuento con final abierto, eso es un final feliz. Así de bien suena Llorente. Bienvenidos, bienvenidas a la hora extra. Les mandamos con ellos un fuerte abrazo en blanco y negro. Deja de tomarme el pelo, deja de pedir perdón, deja el puto móvil en silencio y quita la televisión. La banda zaragozana nos ha presentado Libro de Familia, su nuevo disco, un libro-disco, en el que nos invitan a apagar el móvil, la televisión, a abrazar lo analógico. Ya sé que estamos en un mundo muy virtual, todo está globalizado, estamos quizá demasiado dependientes de las pantallitas, pero mira, dijimos, en este caso yo creo que vamos a llevar un poco la contraria a toda la corriente y vamos a mirar un poco atrás, vamos a volver al formato físico, a tener un objeto entre las manos, a olerlo, a pasar páginas y además conectarlo también con las nuevas tecnologías, como bien has dicho, con códigos QR, con vinculación a vídeos especiales. Pero sí, nos apetecía generar una experiencia interactiva con el oyente a través de la lectura del libro y de la escucha de las canciones. Y es lo que les proponemos, un regreso a esa España en blanco y negro, la de finales del siglo XIX y principios del XX, para preguntarnos cómo éramos hace 100 años, cuáles eran nuestras expectativas, ilusiones, frustraciones, ideas, temores, en qué hemos cambiado, en qué seguimos siendo los mismos. Nos vamos un siglo atrás. Empezamos en el Reina Sofía para conocer cómo nos retrataban y nos retratábamos. Muchos países, España incluido en el 19, era todavía un país casi misterioso. No nos olvidemos que es la época de los grandes imperios británicos, es la época del positivismo, es la época de la ciencia y la fotografía se aplica a todo ello. Manuel Borja Villel, el director del museo, ha presentado Genealogías documentales, una exposición que profundiza en los antecedentes de la fotografía documental. La fotografía, por un lado, tiene una función instrumental muy importante. La fotografía, más que otro medio, es aquel que recoge los cambios de las ciudades. Y la fotografía es lo que permite ver aquello que está desapareciendo y al mismo tiempo aquello que está apreciando. Ese elemento temporal que es muy importante. De ahí que empezasen a ver ya todo tipo de misiones. Clifford acompañase a Isabel II por toda España a ver monumentos, a ver lugares, a ver Yuste, a ver la Alhambra, es también un momento en donde la fotografía se utiliza para recoger, para constatar el patrimonio de un país, para crear una idea de nación de algún modo, y este es un papel fundamental que todos los estados, incluido España, por supuesto, recogen. 500 obras que difícilmente salen de sus lugares de origen y producidas entre las revoluciones de 1848 y 1917. Jorge Ribalta es el comisario de la muestra. Es un instrumento de difusión de la cultura burguesa en la era del capitalismo industrial colonial y de la configuración del sistema de los Estados-nación europeo, tal como lo conocemos hoy, con las campañas fotográficas de los monumentos nacionales, las campañas de seguimiento de las nuevas infraestructuras, el ferrocarril, los viaductos, los acueductos, las reformas urbanas y las exploraciones del Oriente y las culturas no europeas. La fotografía se pone al servicio del sistema de la cultura burguesa industrial y colonial, y aunque la fotografía nace efectivamente con una promesa democrática,
el primer siglo prácticamente de la fotografía es un monopolio por parte del Estado y las clases dominantes. Es decir, que la promesa democrática no se va a cumplir prácticamente hasta un siglo más tarde, ¿no? En esos viajes reales y fotografías aparecen inevitablemente los desclasados en la periferia. El foco se pone en los menos pudientes, en los pobres, los gitanos, la gente que vive en la calle. Y ya en el siglo XX la fotografía se fija en las luchas obreras. El documental surge para representar a la clase trabajadora y es un instrumento de autorrepresentación y empoderamiento de los desempoderados, por así decir. Es un género que acompaña las luchas sociales, que surge precisamente en el momento de los medios de comunicación de masas, la democracia de masas. Es decir, es indisociable del surgimiento de la esfera pública mediática, de las revistas ilustradas fotográficamente, tal como, digamos, la gran revolución, digamos, de la cultura visual de los años 20, ¿no? Desde entonces el género va a estar indisociablemente vinculado a esta representación de la vida cotidiana, de la gente común, de las clases populares, ¿no? Hay fotografías policiales, fotografía médica, científica, antropológica y etnográfica. Genealogías documentales tiene verdaderas joyas para los amantes de la fotografía. Crímenes perfectos, todo a media luz. No hace falta mapa ni equipaje. Cogemos nuestro equipaje y viajamos hasta abril de 1926 con otra expedición. La fotógrafa Ruth Anderson y su ayudante Frances Spalding cruzaron la provincia de Zamora, descubriendo un mundo, se pueden imaginar, que poco tenía que ver con el de los rascacielos de Manhattan. Dos mujeres norteamericanas viajando solas en coche para estudiar y fotografiar nuestras antiguas industrias, nuestra indumentaria tradicional y cómo era la vida cotidiana en España. Porque también mostraron cómo vivía la gente de Galicia, Asturias, Extremadura y Salamanca. Pero nos vamos al Museo Etnográfico de Castilla y León con Carlos Xintu de Radio Zamora. El Museo Etnográfico de Castilla y León en Zamora acoge hasta el 22 de enero la exposición fotográfica En el Viejo Mundo, que supone la llegada a España por primera vez de un importante legado etnográfico y cultural, el de la fotógrafa americana Ruth Anderson, que en el año 1926 visitó la provincia de Zamora para retratar a sus gentes y paisajes. Francisco Guarido, alcalde de Zamora. Uno se imagina a dos mujeres en aquella época recorriendo toda España, las dos solas en un coche destartalado por los pueblos de Zamora, y realmente eran mujeres valientes que yo creo que abrieron camino pues a otras mujeres en el plano del arte, ¿no? Un trabajo que la fotógrafa desarrolló por encargo de la Hispanic Society of America y que dio como resultado más de 600 instantáneas, de las que se han escogido un centenar de imágenes que muestran calles, trabajos, tradiciones, rostros o lugares que vienen a ser un profundo estudio de la realidad de aquella provincia y de aquel país de hace un siglo. Una realidad muy alejada, pero que a veces también se reconoce en algún rincón de la ciudad o de los distintos lugares visitados por la fotógrafa. Patrick Lenagan, jefe del Departamento de Fotografía de la Hispanic Society. Yo espero que ustedes que vengan van a reconocer a vuestro pasado, porque estas cosas me parecen muy importantes. Yo apunto cuando me llegan estas noticias, porque este detalle es importante, porque quiere decir que lo que nosotros en la Hispanic Society guardamos como pasado tiene también un presente, y que en este sentido lo que guardamos en la Hispanic Society es patrimonio de todos. Una muestra que va más allá de las imágenes, con los comentarios y notas que la propia autora tomó y que revelan la sorprendente visión de una joven americana sobre un mundo que le era completamente extraño y muy alejado del suyo. Preside la exposición un gran montaje escenográfico con algunos de los elementos que acompañarían en su viaje al artista. Una réplica de su cámara, el trípode, los cuadernos de notas y su maleta, con el fondo de una gran fotografía del coche en el que se desplazaba. El coche tiene mucho protagonismo. Ella, cuando entra en España, desembarcando por La Coruña, lo hace el 8 de diciembre del 25, la festividad de la Inmaculada Concepción. Bueno, al coche lo bautiza como Nuestra Señora. Y aparece siempre en los documentos hablando de Nuestra Señora, se refiere al coche. Entonces hay que hacer esfuerzo de esas dos mujeres montadas en un coche, solas, que hay comentarios muy interesantes de cómo lo veían las propias mujeres a ellas, ¿no? Incluso dudaban si era un hombre o una mujer porque no tenía pendientes. Alberto Martín es el comisario de una exposición que ha llevado 2 años preparar y que constituye uno de los acontecimientos culturales destacados de este año 2022 en Zamora. La hora extra.
This next number is a blues that the story behind it is a little different because it was my first record session with a mixed band. We had Jack T. Gordon, Joe Sullivan, and Eddie Lang in our all-star cast, and the late Kaiser Marshall did the original jug knocking. And of course, the title is Knocking a Jug. You can't knock that one. ¿Cómo fue la década de los años 20? Para muchos es conocida como los felices y locos años 20. Esto se debe sobre todo al institucionalizado sueño americano, a los avances tecnológicos dentro y fuera del hogar, también a la música y a los bailes asociados. Sin embargo, en Europa en general y en España en particular, no fueron tan felices. Habíamos salido de la Gran Guerra y aunque España no se metió en la guerra se metió en España. Podemos leer en el libro del que les vamos a hablar a continuación. En España destacaba el tango, la jota, la zarzuela, el cuplé y de fuera triunfó también el jazz o el blues. Compartíamos la amargura de sus artistas como este tema de Louis Armstrong de 1929, este Knocking a Jack. Juan Francisco Fuentes, bienvenido a La Hora Extra. Gracias. Acabas de publicar con Taurus La generación perdida, una encuesta sobre la juventud de 1929. Shira Valdés. La generación perdida aborda la mirada que los jóvenes de 1929 tenían de su tiempo y del porvenir a través de una encuesta publicada por el diario El Sol, tratando de contextualizar el momento histórico y posteriormente desvelando los futuros de algunos de esos jóvenes, futuros moderadamente predecibles en algunos casos, imprevisibles en otros, pero que en todo caso transcurrieron por unos derroteros muy diferentes de los que se habían imaginado unos años antes. Miradas que además en muchos casos no distan demasiado de las que los jóvenes de un siglo más tarde, el nuestro, podrían compartir en materia de cultura, política o amor. ¿Qué relevancia tiene esta encuesta, Juan Francisco, para poder analizarla no solo ahora en este libro, sino también para que corriesen ríos de tinta en aquella época? Bueno, es un momento en que la juventud se pone de moda. Es un momento de esplendor cultural, periodístico también. Proliferan los periódicos, las tiradas de los periódicos aumentan, aparece la radio. Coinciden 2 o 3 generaciones intelectuales muy potentes y esas élites culturales, mediáticas y políticas en alza quieren saber cómo son los jóvenes, porque tienen un protagonismo que probablemente no habían tenido por lo menos en las últimas décadas. Y de ahí el carácter noticioso, ¿no?, de esta encuesta y el interés que tiene saber qué piensan los jóvenes en ese momento que se percibe como de cambio, ¿no? Pero el cambio ¿hacia dónde? Esta encuesta no se dirige solamente a los intelectuales, pero es verdad que quienes responden tienen un nivel intelectual un poco más elevado que el de los comunes, ¿no? En un país que, aunque avanzó mucho en la década de los 20 hacia la alfabetización, todavía había grandes rasgos de analfabetismo. ¿Podríamos decir que eran generaciones más preparadas que las de hoy? ¿O la encuesta tenía un sesgo también importante? Es un poco más complicado. En primer lugar, la encuesta se dirige a los lectores del Sol, a los lectores jóvenes del Sol. Es un periódico de alto nivel intelectual, a pesar de que tiene una tirada, no es el de más tirada, pero tiene 80.000 ejemplares, que es una buena tirada para la época y no digamos para la actual. Y por otro lado es una encuesta que va dirigida a un público que responde bastante al perfil del periódico. ¿Estamos preparados? Bueno, son jóvenes con una evidente formación, una formación tal vez superior en muchas cosas, en lecturas, por ejemplo, a los jóvenes universitarios actuales, y entre los que contestan, por lo menos aquellos cuyas respuestas conocemos y cuyas biografías, digamos que hay 2 perfiles distintos. Uno, jóvenes más o menos vinculados a una élite social y cultural que podemos relacionar con la institución libre de enseñanza, por tanto con un nivel cultural estimable. Y por otro lado, jóvenes, no voy a decir autodidactas, que algunos sí lo puede ser, pero sí de origen más humilde y que ha llegado en cierta forma a equipararse a los de condición social más elevada a base de esfuerzo. Entonces, lo que sí hay que distinguir es lo siguiente. Respecto a la situación actual, el nivel de analfabetismo era todavía alto, superaba el 30%, pero en general la gente que sabía leer, leía. Y leía buena prensa y buena literatura.
Una de las inquietudes precisamente de los jóvenes es el sistema educativo, ¿no? El cómo se enseña, no solo lo que se enseña, sino cómo se imparte la educación. Ahí hemos cambiado, hemos cumplido esas expectativas que tenían. Bueno, evidentemente la historia de la educación en España ha ido un poco en esa dirección, sobre todo en los últimos años, ¿no? Hacia una educación fundamentalmente laica, una educación basada más en el aprendizaje que la memorización, en formas más naturales de aprendizaje. Y desde luego ha habido un giro pedagógico claramente que en cierta forma se corresponde con aquello que defendía la institución libre de enseñanza. Lo dice precisamente MU en su respuesta a la pregunta sobre la cultura de la educación en España. Dice: yo creo que todos los centros de enseñanza deberían parecerse al Instituto Escuela, que es donde estudió ella, que es un centro piloto de bachillerato de la institución libre de enseñanza. Ahora, ese modelo educativo indudablemente funcionaba con familias que tenían un alto nivel educativo. Por ejemplo, MU, Matilde Ucelay. La madre era gran aficionada al teatro, era amiga de Valle Inclán, de Lorca, tenían una buena biblioteca, el padre era abogado. La cuestión es si ese modelo se puede generalizar. Hay debates que se abren en este libro que un siglo después siguen abiertos. Por ejemplo, el de la educación sexual, a juzgar por las opiniones de los encuestados, ya estaba sobre la mesa en aquel momento, pero prácticamente 100 años después sigue sobre la mesa. Bueno, yo creo que lo que llama la atención no es que hoy siga sobre la mesa, sino que en aquel momento arrancara un debate que hasta entonces o era tabú o simplemente no existía, y arranca con una enorme fuerza. Es una de las preguntas constantes y hay testimonios más o menos recurrentes sobre la cuestión de insatisfacción en general sobre la educación o la no educación que han recibido en ese terreno. Y eso me parece muy sintomático, ¿no?, de la fuerza con la que aparece esta generación y el marco moral, cultural, el sistema de valores, el hedonismo que predomina en la época. Y en eso sí se percibe el espíritu de los felices 20. Más, yo creo, que en el resto de Europa, por una razón. Porque España no participó en la Primera Guerra Mundial y, por tanto, no tenía a su alrededor, en la vida cotidiana, en las ruinas de la guerra, en los desastres de la guerra, en los mutilados de la guerra, la percepción constante del coste humano de la guerra. Aquella generación empeñó su futuro, desde luego no fue, como decíamos antes, como preveía, de libertad y avances sociales, y este texto deja un trasfondo, como pone de relieve el propio título, que fue una generación perdida, que es un concepto que desde hace años también salta de nuevo a los titulares pues cada cierto tiempo. ¿Cada generación se cree perdida? Bueno, esa es un poco la idea que yo defiendo en el ensayo introductorio. El concepto de fracaso es inherente al concepto de generación. Esto puede parecer un tópico recurrente al que convendría escapar, tal vez. Yo lo hago mío porque efectivamente la noción de generación lleva a esa percepción que tienen quienes se identifican o corresponden a un determinado tramo de edad o a las vivencias de unos años. Y esa sensación de fracaso yo creo que se entiende fácilmente. Es fruto del contraste entre las ilusiones que tuvieron y las realidades que alcanzaron. Uh-huh. Y en ese sentido, desde luego, aquí se puede hablar de generación perdida porque el contraste es abismal. Uh-huh. Y en ese mismo sentido, ¿todas las generaciones creen estar protagonizando una ruptura con la generación anterior? Yo creo que eso es así. Yo no sabría decir, creo que sí, que forma parte de la experiencia de la modernidad. Desde luego es una experiencia y una forma de vivir la propia vida muy siglo XX, muy contemporánea, pero desde luego claramente se percibe ya en el siglo XIX. Yo creo que el primer gran choque generacional se produce con el romanticismo. Uh-huh. Y el romanticismo es precisamente eso, es una respuesta virulenta en términos culturales, de choque cultural, de rebelión contra una serie de principios, de valores, que es el liberalismo establecido más o menos pronto en Europa y parte de América a partir de finales del siglo XVIII. Y es de nuevo el contraste entre la utopía liberal
y la realidad que ha creado el liberalismo. Una de las preguntas que se hace en esa encuesta es la patria, ¿no? ¿Qué es el sentimiento de patria para estos jóvenes? Bueno, en general rechazan sobre todo, cuando se les pregunta directamente su opinión sobre los nuevos nacionalismos, muy de moda después de la Primera Guerra Mundial, en el periodo entre guerras, bueno, y lo que tenían por delante, ¿no? Porque claro, la crisis ideológica del periodo entre guerras no ha hecho más que empezar. La crisis del 29 va a ser la tumba del liberalismo económico y político en la mayor parte de Europa. Entonces, los nacionalismos se identifican con los fascismos y lo que reivindican estos jóvenes, en su mayor parte, es algún tipo de internacionalismo, de cosmopolitismo que supere una noción que consideran perniciosa, como es la idea de nación que defienden estos movimientos, es decir, la nación identitaria. El siglo XIX es el gran siglo de la nación, pero no había nacionalismos propiamente dichos, y de hecho la palabra prácticamente no se usaba, porque es la nación política creada por el liberalismo, es la nación de los ciudadanos. Lo que irrumpe en el cambio de siglo es el nacionalismo, que gira en torno a la nación identitaria y que deriva sobre todo en los movimientos totalitarios, en los fascismos, pero no solo, del periodo entre guerras. Y de ahí, como respuesta a esa oleada de nacionalismos, la alternativa cosmopolita, internacionalista o europeísta, que es muy fuerte en estos chicos, la defensa de los Estados Unidos de Europa como una alternativa a los efectos más devastadores de los nacionalismos, porque consideran con razón que a la Primera Guerra Mundial, a la Gran Guerra, la única hasta entonces, se había llegado por culpa de los nacionalismos y que a una Segunda Guerra Mundial se llegaría también por culpa de los nacionalismos. La patria es otra cosa, tiene que ver más con los sentimientos, las emociones, los paisajes, como dice alguno de estos chicos, las costumbres. También dicen que la generación anterior había interpretado mal la patria y por tanto están forjando su propia idea de patria que no tiene nada que ver con el nacionalismo. ¿Y puede haber cierto paralelismo entre aquellos años 20 y estos de ahora, con los totalitarismos, los nacionalismos, la guerra? Hombre, con ese dramatismo, desde luego no. Yo el paralelismo lo veo entre los años 20 y los años 60. También por la continuación. Después de los años 20 vinieron los años 30, que son años de crisis económica y de crisis general. Después de los años 60 vinieron los años 70, que fueron años de crisis económica y también crisis general, aunque sin las consecuencias tan dramáticas de la crisis de los años 30. Por tanto, si buscamos un paralelismo entre dos épocas, siempre lo podemos encontrar. Pero entre esta y aquella, a mí me parece un poco forzado. ¿Eran aquellos jóvenes más optimistas que los de hoy? ¿Podían serlo? Bueno, creo que esa es la gran pregunta que plantea este libro. ¿Cómo podían ser tan optimistas? ¿Y cómo es posible que luego se encontraran una experiencia personal y colectiva tan trágica? Entonces, la gran diferencia entre aquella generación y esta es que aquella partía de un optimismo realmente sorprendente. Cuando leemos esta encuesta y vemos cuáles son sus aspiraciones, cómo calibran el momento que están viviendo. Una de las chicas que responde dice: yo me siento afortunada porque me ha tocado vivir el mejor momento de la historia. No me cambiaría por ninguna otra época de la historia de la humanidad. Y hoy es inconcebible ese optimismo. El contraste es tan grande que solamente podemos pensar que esta generación vaya a mejor. Así como aquella fue claramente a peor respecto a lo que esperaban, esta solamente puede tener un futuro mejor de lo que se temen. Si el cambio climático lo permite. Pregunto, porque bueno, a lo mejor no, precisamente lo que desanima a los jóvenes es que dicen vamos a tener un futuro, al menos en lo ecológico, mucho peor. Vamos a confiar en que por lo menos el mundo viva lo suficiente como para que esta generación llegue al final. Sí. Pues Juan Francisco Fuentes, muchísimas gracias, ha sido un placer charlar contigo. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Les faltan referentes y les sobran redes sociales a nuestros jóvenes, nos decía Juan Francisco Fuentes. Tienen la entrevista completa que Shira y yo le hemos hecho en Ser Podcast. ¿Y qué piensan de todo esto los jóvenes de hoy? ¿En qué se parecen a los de hace 100 años? Hemos querido escucharles a través de quien les da voz. La hora extra. Un corazón en cada ladrillo, un edificio.
líquido, dímelo. Oro líquido, gozo mi espíritu, pa' Babylon. Enfermizo con alma de músico, me tiembla la mirada por cada uno de mis pálpitos. Muchísimas gracias por venir. Yo soy Angélica Das, una fotógrafa hispano-brasileña interesada en intentar descubrir un poco más qué es ser adolescente en España. Nos hemos acercado al Centro Cultural Conde Duque en Madrid a hablar con ella, con Angélica Das, fotógrafa conocida internacionalmente por su proyecto Humanae, una colección de retratos que revelan la diversa belleza de la humanidad. Es conocida también por sus charlas TED, tiene millones de reproducciones, por sus conferencias en instituciones como la Tate Modern de Londres o el Foro Económico Mundial de Davos. Angélica Das combina la fotografía con la investigación sociológica, la educación y la defensa pública de los derechos humanos. Es un proyecto que empezamos un año atrás junto con 4 escuelas, 4 institutos. La idea era pues intentar hacer una narrativa coral en que podamos decir, contar de una manera colectiva pues qué era ser adolescente, ¿no? El proyecto se llama Soy Adolescente y ¿qué más? Y en él participan unos 200 alumnos y alumnas de entre 13 y 17 años. Para mí es un proyecto que es colaborativo porque, entre otras cosas, yo creo que mi primera pregunta para ellos fue: ¿me podéis decir quién sois a través de un objeto? Entonces son exactamente los bodegones que veis alrededor. Son autorretratos que fueron construidos por los alumnos. En esos autorretratos vemos objetos como teléfonos móviles, claro, también videoconsolas, elementos deportivos, maquillaje, pero hay mucho más. Hay Peppa Pigs, hay peluches, pero hay pastillas, hay tabaco, hay ventas. Porque hay algunos niños pues que había una historia de autolesión. En las cartas también hay historias de suicidio, depresión, de que no puedo más con las notas en los exámenes. Entonces, esos son diferentes elementos que son el común, pero son el común de esta fase que es una fase de conflicto, de push and pull, de dónde encajo, ¿sabe? Y yo creo que una de las cosas que podemos hacer es exactamente conectar con ella, porque muchas veces cuando hablamos de los adolescentes, pero es que todos pasamos absolutamente por ese lugar. Angélica les ha fotografiado, hay un vídeo también en la exposición, han editado un libro, hay música de fondo como esta canción que escuchamos y también una encuesta parecida a la del diario El Sol. También hay una parte escrita que es muy importante, que le hicimos entrevistas, me escribieron cartas y hay muchos formularios donde yo hacía preguntas divertidas como, yo qué sé, si tienes una varita mágica, ¿qué vas a hacer? Entonces, las respuestas son muy variadas, claro, y también las preguntas. ¿Qué te gustaría cambiar en el mundo? ¿Con qué soñabas de niño y con qué sueñas ahora? ¿Quién es tu familia? ¿Dónde te ves en los próximos 5 años? ¿O qué características de tus padres ves reflejadas en ti? ¿Cómo ha sido trabajar con adolescentes? El gran desafío, y la gente se sorprende porque piensa que va a ser muy difícil, y fue exactamente al revés. Y el gran piropo que yo he recibido, ¿sabe?, de feedback de estas profesoras que después pues tuvieron su momento para preguntar a los alumnos fue decir: ella vino a trabajar con nosotros de verdad, es que nos trató de manera normal, es que de verdad nos oía. Y yo creo que ese es el punto fundamental cuando estamos hablando de la adolescencia. De verdad no fue difícil, porque de verdad se quedó claro que yo estaba interesada en lo que ellos tenían para contar y tenían tantas cosas que decir, y para mí todo el tiempo fue un gran aprendizaje. Y después de recorrer el laberinto contigo, Angélica, ¿qué conclusión sacas de tu investigación? ¿Qué es ser adolescente en España? Mira, ser adolescente en España es muy diverso, con muchas capas, y que es muy difícil encasillarlo en un cuadradito solo, ¿sabe? He descubierto, por ejemplo, tantos pronombres diferentes que tengo que utilizar, y que sí, que yo soy la viejita de 43 años, pero que tengo que esforzarme, que de verdad tengo que adaptarme y tengo que entender cuando reclaman su propia identidad. Es un respeto que es básico. Hay escuelas que he trabajado que tienen 30 nacionalidades entre los estudiantes y son obviamente todos españoles. Pues la idea, tenemos que tener clarísimo que España es muy colorida y que hay muchas cosas que parecen que están hasta afuera, pero son parte de nuestro día a día. También hay puntos que he aprendido que me ha sorprendido. Por ejemplo,
el poder adquisitivo hace con que puedas ondear más capas en tu identidad. Entonces, las escuelas donde tenía poder adquisitivo más alto, pues había algunas reflexiones, por ejemplo, más profundas en general a tu género y tu identidad sexual, ¿sabe? Cuando tienes más tiempo para pensar, puedes ondear más en quién eres, ¿sabe? Porque no tienes que estar atendiendo a las urgencias, ¿no? Y cuando hablo de urgencia, hablo de niños de 15 años que tienen después que terminar la clase a ir a cuidar a sus hermanos, a niñas que después de la clase pues van al curso de camarera, porque era una realidad en el país que vivimos, ya en la expectativa de que esto es lo que tiene que hacer, porque tiene que traer dinero a casa, ¿no? Twitter ha suspendido esta semana la cuenta de Kanye West por incitación a la violencia. El rapero ha publicado una imagen con una esvástica fundida con una estrella de David y en una entrevista ha dicho que le encanta Hitler, que le encantan los nazis y que es falso que matarán a 6 millones de judíos. Ya ven, en los años 20 del siglo XXI, al igual que hace 100 años, crece el neofascismo. ¿Por qué? La escritora italiana Michela Murgia publicó en 2019 un ensayo con Seix Barral, Instrucciones para convertirse en fascista. Un libro que venía a despertar conciencias, a provocarnos, a ponernos en guardia y a enfrentarnos también a un espejo. 3 años después llega al Festival Temporada Alta su adaptación teatral. Hemos conversado con Miquel Gorriz, que dirige este monólogo protagonizado por Mercè Aránega. ¿De dónde surge la idea, Miquel? La idea surge de una necesidad, la necesidad que tenemos Mercè Aránega y yo mismo en noviembre de 2019, después de que por primera vez en democracia, en esas elecciones, un partido fascista llegara a las instituciones democráticas. En ese momento nosotros estábamos trabajando para adaptar una novela de Michela Murgia y conociendo a la autora teníamos este libro, este ensayo entre las manos y dijimos, oye, tenemos que, ante los acontecimientos políticos que estaban sucediendo en el país, tenemos que hacer algo sobre esto, tanto como creadores, pero especialmente como ciudadanos y como demócratas. Lo más difícil de la adaptación del texto que hemos trabajado con Sergi Pompermayer ha sido seguramente cómo adaptar lo que es un lenguaje de un ensayo en este caso político, a un lenguaje teatral que tiene que ser directo, claro e inteligible. Para ello nos hemos acogido sobre todo a lo que tiene el texto de sátira política y creo que ahí es donde hemos encontrado la llave. Tiene mucha sátira política, hay ironía, sí, cinismo, pero la autora siempre dijo que no quería usar el humor ni la crítica despectiva de una forma banal. ¿Cómo se traduce esto en la obra? ¿Dónde están los límites? Hemos intentado, mediante este vestido de stand-up que le hemos dado a la pieza, conservar toda la ironía y todo el humor y toda la brillante dialéctica que tiene en origen el ensayo de Murgia. Para eso el stand-up es bastante idóneo porque nos permite tener siempre como un pie dentro y un pie fuera. Sobre todo lo más interesante seguramente es el punto de partida, es desde donde se ataca el tema. Y en este caso no lo hace Murgia desde la crítica grotesca, desde la ridiculización del fascismo, sino al contrario, se coloca en un sitio muy inteligente que es el punto de partida que nosotros utilizamos para la obra. Y es decir, la democracia es un trabajo, y como trabajo es algo fatigoso, es algo cansado, necesita un esfuerzo, y ¿para qué perder el tiempo y perder los años y perder la juventud y perder la vida en algo tan poco satisfactorio y que nos trae tantas complicaciones? Es mucho más sencillo, mucho más fácil hacerse fascista. Entonces, la obra no es nada más que una especie de mini cursillo para hacernos con el público todos fascistas en 1 horita y media. ¿Cuáles son esas instrucciones? Bueno, las instrucciones forman parte de lo que es el corpus de la obra. El fascismo, antes que cualquier otra cosa, es un método. Es muy fácil hacerse fascista, siguiendo unas sencillísimas instrucciones,
puede alcanzar a ser fascista cualquier persona de cualquier raza, de cualquier clase social, de derechas e izquierdas. El fascismo, dice la obra, no discrimina a nadie. A partir de ahí, ¿qué nos explica? Nos explica todas las instrucciones, cómo crear culpables, cómo desprenderse de la noción democrática de responsabilidad y entrar en la de culpabilidad, cómo sacar rédito de los miedos de la gente, cómo para sacar ese rédito es necesario crear la figura del enemigo, cómo ese enemigo tiene que ser algo abstracto, por ejemplo, los emigrantes, algo vago, difuso, algo a quien poder señalar pero no identificar, y algo a lo que hay que de entrada insultar y de entrada deshumanizar, de cómo hay que acabar con la idea del adversario y concentrarse en la del enemigo, que es alguien a quien no hay que escuchar, con quien no hay que dialogar, al que hay que escupir directamente a la cara, ¿no? Y nos sigue explicando cómo el fascismo funciona a nivel de su gran herramienta, que es la manipulación y la perversión del lenguaje. Todo esto, después de 3 años de la publicación del ensayo, me atrevería a decir que cobra todavía más significado, porque todo esto lo estamos viendo hoy en España, en el Congreso. Sí, creo que desgraciadamente el significado de la obra es de total actualidad, pero más allá de esto, lo importante es que lo que dice la propia Murgia al final del ensayo, y lo que dice también Umberto Eco en su conferencia contra el fascismo, tenemos que estar siempre alerta. Ahora está sucediendo lo que está sucediendo, pero esto ya pasó en el siglo pasado. Y en el propio individuo, en cada uno de nosotros y en el devenir de las sociedades, en los momentos de crisis, la tentación de caer en los populismos, en el fascismo, es una tentación que de alguna forma, desgraciadamente, forma parte del ser humano, de una posibilidad de solución que de vez en cuando aparece como panacea para resolver todos los problemas, matando moscas a cañonazos, ¿no? Desde ese punto de vista, las instrucciones nos sirven ahora, pero nos tienen que servir siempre, porque la única manera de poder combatir esta corriente política, como de combatir casi cualquier cosa, es conociendo esa cosa en profundidad y sabiendo cómo funciona esa cosa. Y eso es lo que entre risas y risas creemos que consigue el trabajo de Murgia y nuestra propuesta escénica. La hora extra. Temporada Alta termina esta semana y lo hace con una fiesta musical a la que nos invita Mario Gas. Este es un concierto, un recital, en homenaje a Stephen Sondheim. Lo hacemos gran parte de gente que ha participado en algunos de los 4 espectáculos que he montado sobre Sondheim: Golfus de Roma, Sweeney Todd, A Little Night Music y Folies. No tienes ni idea de lo que es el amor. Debería haberte dejado hace tiempo. Pues déjame ahora. Haz la maleta y desaparece. Grandes Carlos Hipólito y Vicky Peña en Folies, nadie mejor que Mario Gas para recordar y celebrar a Stephen Sondheim, el gran genio del musical americano de la segunda mitad del siglo XX, y que también nos dice mucho de cómo éramos. Con propuestas que afectan directamente al comportamiento del ser humano, sus contradicciones, al urbanita occidental y a la sociedad en la que vivimos, ya sean utilizando la sátira, el gran guiñol, digamos el realismo urbano, la fábula, los cuentos aparentemente inocentes, el romanticismo casi patológico. Es un hombre muy atento a que sus piezas sean un todo conjunto, sea teatro químicamente puro, y siempre especulando, utilizando géneros diversos sobre, como he dicho antes, la condición humana y nuestra convivencia, coexistencia o existencia en sociedad.
me parece un autor realmente descomunal. Marcharme, irme y dejarte. Terminamos con una última mirada sobre los jóvenes directores, actores, dramaturgos. Nuestra compañera Sonia Ballesteros se ha reunido con 12 de las compañías de teatro estable de más larga trayectoria de este país, con al menos 25 años de trabajo a sus espaldas. Esta semana se van a dar cita en Sevilla, en un festival en el que ponen en valor su oficio, su resistencia, su ilusión y creación. Este es un festival de nombre literario, Rayuela, que reivindica un modelo teatral, el de las compañías estables. Este festival quiere poner en valor este modelo de creación que es en compañía, porque es un modelo de creación que hemos visto con el tiempo que se va diluyendo, que las nuevas generaciones tienen muchos problemas para sumarse a ese modelo de posibilidad de desarrollar a lo largo del tiempo nuestra carrera. Queremos contar quiénes somos y nos parecía que hacerlo a través de un festival era la manera más adecuada. Habla María López, gerente del Teatro del Temple, una de las 12 compañías que participan en la segunda edición de Rayuela, que se va a celebrar en el Teatro Atalaya de Sevilla. Ricardo Iniesta, fundador y director de este centro, señala la importancia de crear desde lo colectivo. Lo colectivo frente al individualismo atroz. Y el trabajo en equipo, el ensayo diario frente a las producciones montadas en torno a un rostro televisivo y poco más, es lo que defiende este festival. En palabras de Iniesta, otra forma de hacer teatro es posible. Se puede hacer teatro no con una productora, con dinero, con caras televisivas. Nuestra apuesta no es tener caras televisivas y en torno a esa cara hacer un espectáculo, que es lo que normalmente, con todos mis respetos, prima hoy día en el teatro en este país que no en otros países. Las 12 compañías que participan tienen una larga trayectoria. Juntas suman más de 300 años sobre la escena. Representan a 9 comunidades autónomas y tocan todos los palos posibles, con una idea de búsqueda, con una idea de que cada uno sabe dónde está. No hay engaño y no hay corto por aquí un poquito y por aquí, sino que respondemos a eso, a tener un lenguaje y un estilo propio, y creo que eso es algo identificativo también en compañías. Y los tocan todos los palos. El mundo de Internet en la comedia redada familiar, clásicos como Edipo, una reflexión sobre las desigualdades sociales en Turistas. Guardo el mare per pensare a te ancora, se mi quieri dire. ¿Pues qué crees que esta puta playa no hay cobertura? No puedo enviar las fotos. Pues entonces la tele tampoco va a funcionar. Nada, solo rayas. En escena también la primera versión teatral de Requiem por un campesino español. Pequeñas tragedias adapta 4 piezas de Pushkin. Celestina Infernal es un espectáculo de títeres de tamaño humano. Y en este festival veremos también una hermosa historia de amor, la de Anton Chejov y la actriz Olga Nipper. Con tu permiso, tomo tu mano en la mía. Nos vamos. Traigo una canción en la cabeza. Terminamos como empezábamos, con Llorente, que nos ha contado a través de su libro de familia cómo son. Si no nos desnudamos en una canción, ¿dónde vamos a hacerlo? Entonces, esto es un lugar adecuado para contar todas nuestras penas y alegrías, volcarlas y compartirlas con la gente. Y seguro que mucha gente se siente identificado con el mensaje de todo eso. Gente rebuscando basura de la calle, ellas tropezando en el techo de cristal. Hoy los papeles no dicen nada, alguien se ha rendido ya. Tunantes, bandidos. Seguro, porque son pequeñas guerras cotidianas con las que todos lidiamos, desde la paternidad a la adicción a la tecnología, la corrupción o la salud mental. Como individuos estamos inmersos en múltiples y variadas guerras cada día, desde que hacemos el esfuerzo de levantarnos, ir a currar, regresar y luchar por tener la casa caliente. Dicen que te vas de aquí. Es un disco muy variado, como escuchan, con referencias a los Beatles, a Fito Páez, a Luis Eduardo Aute o a este Viva la Vida de Coldplay con Javier Álvarez. Nos encanta tocar un poco de todo. Hay un rock poderoso, hay un folk rock, de repente hacemos un pop muy clásico, una ranchera. Nos gusta viajar y a través de los conciertos igual por diferentes géneros y sobre todo divertirnos y sorprender. Escuchar este disco y casi todas nuestras canciones es como ponernos una playlist de estas que están de moda ahora, pero muy variadas con múltiples géneros. Hemos escuchado y leído este libro de familia con Óscar Llorente, canción a canción. Tienen la entrevista en Ser Podcast. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buena semana. Y llegó tu rock and roll, empapado en
Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena SER. La radio.